Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto Colombo Panameño por la organización de este gran evento y muy especialmente al magistrado Zamorano por haberme invitado a estar aquí, por haberme brindado la oportunidad de conocer este magnífico país, a todos los miembros del Instituto, a Orlando por su cálida bienvenida y bueno, y cómo no, a todos ustedes porque es la última conferencia de la mañana, imagino que estarán ya cansados, así que muchas gracias por su atención. Voy a hablar de las especialidades en materia de propiedad intelectual, medidas cautelares en propiedad intelectual en el ordenamiento jurídico español. Sí que debo comenzar señalando que en un mundo en el que el crecimiento económico, tecnológico, científico, cultural de las naciones está impulsado en gran medida por la creatividad y el ingenio de sus gentes, la protección de los sistemas de propiedad intelectual y propiedad industrial deviene fundamental. Resulta indiscutible que la actividad comercial proveniente de este tipo de propiedad puede generar conflictos de muy diversa índole, por lo que deben ofrecerse mecanismos adecuados para su resolución. La naturaleza de la propiedad intelectual, por sus peculiares características, reclama imperiosamente herramientas de solución de conflictos rápidas e incluso inmediatas y de mecanismos ágiles que se acomoden a las nuevas tendencias. Es por todos conocidos que el legislador reconoce derechos de exclusiva sobre determinadas creaciones del ingenio, otorgando a sus titulares la posibilidad de permitir o de prohibir la explotación de los mismos. Estas posibilidades no dejarían de ser meras manifestaciones retóricas si el ordenamiento jurídico no contemplara mecanismos de protección de estos derechos. El carácter prolongado de las actividades de explotación de los derechos de autor y la naturaleza inaprehensible de los bienes jurídicos exigen que estos mecanismos no sean una respuesta tardía a la realización de la conducta, más bien al contrario, que se pueda ofrecer una respuesta incluso previa y provisional a la resolución definitiva que vaya a dictarse. Mientras la lentitud de los procesos siga siendo una constante en nuestra administración de justicia, el remedio tradicional para conjurar los posibles daños o perjuicios que puedan ocasionarse durante la tramitación de un proceso viene dado a través de la instauración de las medidas cautelares. Precisamente para proteger la efectividad de la sentencia que en su día se dicte, debe protegerse esta institución que viene siendo considerada por el Tribunal Constitucional Español como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva. Dicho lo anterior, es por todos conocidos que las medidas cautelares adoptan un papel fundamental en la protección de los derechos de la propiedad intelectual. Pensemos a título de ejemplo una medida cautelar de suspensión de la comunicación pública de una determinada obra que está siendo explotada sin el consentimiento de su autor puede impedir que se provoquen daños o perjuicios con carácter irreparable. Así que por su relevancia vamos a dedicar esta exposición a las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual. Y aquí quisiera hacer un breve paréntesis. Cuando hablo de propiedad intelectual, me refiero a la propiedad intelectual en el sentido que le proporciona el ordenamiento español. La expresión propiedad intelectual se refiere a los derechos de autor y derechos afines, a diferencia de lo que ocurre en el resto de países, que la propiedad intelectual engloba propiedad intelectual industrial. Yo me voy a referir a la propiedad intelectual en el sentido español, es decir, derechos de autor y derechos afines. Así pues, recordamos que junto a las funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, aparece la subfunción cautelar complementaria de las anteriores. Uy, se me ha olvidado esto. ¿Tengo que apuntar hacia algún lado? ¿Hacia dónde? ¿Hacia ahí? ¿Ahí lo ha apagado? Aquí. Entre los motivos que justifican la adopción de medidas cautelares en materia... Ya está arreglado, muchas gracias. Entre los motivos que justifican la adopción de medidas cautelares en los procesos de propiedad intelectual, además de la especial vulnerabilidad de estos derechos, destaca, en primer lugar,
el escaso control que el titular de estos derechos puede ejercer sobre los mismos para impedir su apropiación por terceros. A diferencia de lo que ocurre en los derechos sobre cosas corporales, el titular de los derechos de propiedad intelectual no puede ejercer un control efectivo o posesorio, de manera que no puede cercarlos, encerrarlos, guardarlos. La segunda razón reside en la extrema susceptibilidad de reproducción de las resultas de un acto de ejercicio ilícito en este ámbito. La explotación del bien inmaterial tiende a colmar el mercado y, por tanto, a disminuir las expectativas de negocio, de ganancia. Y, por último, conviene también resaltar la difícil restauración de los intereses morales que andan en juego. A ver que no lo haga. En el ordenamiento jurídico español, la Ley de Enjuiciamiento Civil española, es decir, nuestro Código Procesal Civil, ha modificado considerablemente el panorama de las medidas cautelares. De manera que, cuando se aprobó la ley, lo que se trató fue de crear una regulación unitaria de todas las medidas cautelares que sustituyera a la regulación específica en cada una de las leyes sectoriales. En materia de propiedad intelectual, no se alcanzó este propósito, tal y como al legislador le hubiera podido gustar. Pues la Ley de Propiedad Intelectual mantuvo sus medidas cautelares, que a continuación veremos. Medidas que además se vieron acentuadas y reforzadas posteriormente con una reforma operada en el 2006. A mi modo de ver, es la especial vulnerabilidad de los derechos de autor, a la que estoy continuamente haciendo referencia, lo que ha llevado a nuestro legislador a exacerbar la tendencia protectora en este ámbito y ha considerado conveniente mantener las medidas cautelares en la Ley de Propiedad Intelectual. De este modo coexiste una doble regulación. Por un lado, tenemos el Código Procesal Civil, en el que se regulan las características, presupuestos, el procedimiento cautelar, su adopción, modificación, sustitución de las medidas. Y además se recoge un listado de medidas cautelares que se pueden aplicar en todos los procesos civiles. Y por otro lado, tenemos en la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 141 en concreto, en el que se recoge un listado de 6 medidas cautelares que son específicas para la propiedad intelectual. Aplaudimos que dada la amplia casuística con la que podemos encontrarnos, el legislador no haya ofrecido un listado de medidas numerus clausus, sino que sea abierto. Ha quedado fuera de discusión que las medidas contempladas en el artículo 141 de la Ley de Propiedad Intelectual son medidas cautelares. Se ha superado la teoría clásica de las medidas cautelares, apoyada por aquellos que abogaban una función y unos efectos estrictamente de aseguramiento, y se ha defendido que con las medidas cautelares se cumple, en gran número de ocasiones, una función que alcanza incluso la propia anticipación de la sentencia, que en su día vaya a dictarse. De modo que se ha superado el término clásico de cautela, y la misión de las medidas cautelares reside ya no solo en asegurar el cumplimiento de la sentencia, sino en anticiparse al fallo de la misma. Pensemos, por ejemplo, en la cesación provisional de un acto violatorio de derechos de autor. Brevemente recordar, y aquí... No, perdona, estoy siendo un desastre con el PowerPoint. Previamente recordar las características de las medidas cautelares, que son la instrumentalidad, provisionalidad, temporabilidad y proporcionalidad. La instrumentalidad responde a la idea que las medidas cautelares son conducentes, es decir, se configuran como un instrumento para hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgar una eventual sentencia estimatoria. Por su parte, las medidas cautelares no son definitivas, sino que son provisionales, deberán alzarse cuando ya resultan inútiles porque se ha alcanzado el fin que se pretendía, presentan una duración limitada en el tiempo, condicionada, supeditada principalmente a la duración del proceso principal, y son variables, es decir, susceptibles de modificación, sustitución, alzamiento, etc. Y por último, recordar que las medidas cautelares deben ser proporcionalmente adecuadas al fin pretendido. El juez debe así ponderar los presupuestos para su adopción
y adoptar una medida cautelar que no sea susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz pero menos perjudicial para quien va a sufrir la medida. En realidad, la instrumentalidad, yo creo que más que una característica de las medidas cautelares, viene a ser un criterio establecido en la ley para orientar al juez a la hora de adoptar la medida. Justamente el principio de proporcionalidad se ha convertido en materia de propiedad intelectual en España en una especie de cajón desastre a la hora de desestimar algunas medidas cautelares porque se ha entendido que no eran proporcionadas. Sobre todo medidas cautelares como la suspensión de la actividad de comunicación pública, de distribución o reproducción. Los presupuestos, la adopción de una medida cautelar en materia de propiedad intelectual o en cualquier proceso civil, se supedita al cumplimiento de 3 requisitos o presupuestos. Estos son la situación jurídica cautelable y apariencia de buen derecho, el peligro por la mora procesal y la prestación de una caución. En la Ley de Propiedad Intelectual quedan vagamente reflejados estos presupuestos, lo que obliga a interpretar a la luz de este texto legal, de la Ley de Propiedad Intelectual y con base en la regulación general de la tutela cautelar en los procesos civiles, los presupuestos bajo los cuales se asientan las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual. La vigencia actual de una norma sustantiva, que es el artículo 141 de la Ley de Propiedad Intelectual, que regula las medidas cautelares en este ámbito, ha propiciado una corriente doctrinal y jurisprudencial según la cual estas medidas responden a una finalidad propia y específica que hace que los presupuestos para la concesión de estas medidas no son los únicos que contempla la ley y no los generales que se prevén en la Ley de Enjuiciamiento Civil española. En la Ley de Propiedad Intelectual no se exige ni el peligro por la mora procesal ni la prestación de una caución, por lo que algunos autores han descartado el primer presupuesto, estos 2 presupuestos que no se contemplan en la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, no es así como lo han interpretado la mayoría de nuestros tribunales, que sí que consideran plenamente exigibles la totalidad de los presupuestos. Y a esta última posición me sumo, de manera que considero plenamente exigibles, con ciertos matices, los presupuestos que con carácter general prevé el Código Procesal Civil español. Vamos a ver detenidamente cada uno de estos presupuestos. El primer presupuesto, requisito que debe cumplirse, es la existencia de una situación que permita la adopción de una medida cautelar, es decir, una situación jurídica cautelable. El solicitante de la medida cautelar deberá justificar la verosimilitud de la situación jurídica que hace valer en el proceso principal, es decir, la existencia o la inminencia de una infracción de un derecho de autor o de un derecho afín, para que así el tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, pueda formarse un juicio provisional indiciario favorable al fundamento de su pretensión. Esto es lo que tradicionalmente ha venido denominándose apariencia de buen derecho o fumus boni iuri. A título de ejemplo, pues en un supuesto en el que se solicita una medida cautelar de suspensión de comunicación pública, una determinada obra que está siendo explotada sin el consentimiento de su autor, pues la apariencia de buen derecho vendrá determinada cuando el solicitante de la medida es quien ostenta el derecho de explotación sobre la obra, mientras quien está llevando a cabo los actos de comunicación pública carece de autorización alguna para proceder en este sentido. En los procesos de propiedad intelectual, la situación jurídica cautelable viene a ser la infracción de los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor o derechos afines, pero no debe necesariamente haberse producido la infracción. También se puede adoptar una medida cautelar cuando existe el temor racional y fundado de que la actividad se va a llevar a cabo de una manera inminente. ¿Cómo se puede acreditar la situación jurídica cautelable? Pues con todo tipo de documentos, justificaciones, pruebas. Por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que se está llevando una actividad, se está llevando sin la debida autorización en una página web, un acto de comunicación pública de una determinada obra cinematográfica, sin la debida autorización del autor. Pues la acreditación de la apariencia de buen derecho podrá venir dada con el certificado del asiento en el registro de la propiedad intelectual que indique que esa persona ha sido la creadora de esa obra y por tanto es el titular de esos derechos,
y con un acta de fe del notario en el que se dé fe de que en un determinado momento de esa página web se podía descargar esa película. La verdad es que para la defensa de los derechos de autor, en la gran mayoría de situaciones, resulta muy sencillo presentar un documento que acredite fehacientemente la titularidad del mismo. Sin embargo, mayores problemas se plantea cuando lo que se trata de acreditar es el temor racional y fundado de que la actividad se va a llevar a cabo inminentemente. Claro, en estos supuestos resulta necesario atestiguar la existencia de circunstancias indicadoras del peligro y que inducen racionalmente a pensar que se va a llevar a cabo la actividad infractora. ¿Cómo podría acreditarse? Pues, por ejemplo, pensemos en el anuncio publicitario de la proyección inminente de una determinada representación teatral, o la convocatoria que efectúa el organizador de un evento ante los medios de comunicación, en los que anuncia que en los próximos meses se va a llevar a cabo el mencionado espectáculo, o incluso con la distribución de un periódico se anuncia que en las próximas semanas se va a entregar una determinada película. El segundo presupuesto que debe cumplirse para que se puedan adoptar medidas cautelares es el del peligro por la mora procesal, el periculum in mora. Se fundamenta en la existencia de un riesgo que impide la existencia de un riesgo que vaya a impedir o a dificultar la efectividad de la sentencia que en su día se dicte. De modo que solo se van a poder acordar medidas cautelares si quien solicita la medida cautelar justifica que en el caso en el que se trate se van a poder producir durante la pendencia del proceso de no adoptarse la medida cautelar situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que se pretende. Riesgo, al fin y al cabo, de que si no se adoptan las medidas cautelares, la sentencia va a devenir infructuosa, se va a producir un grave perjuicio, en definitiva, una sentencia inútil y data. Depende de la situación, en unos casos el peligro será uno u otro, en algunos casos lo que se trata de evitar es el riesgo de insolvencia del deudor, en otros casos que se siga manteniendo la actividad de explotación durante la pendencia del proceso. Y por último, nos encontramos con el tercer presupuesto requisito para que se pueda adoptar una medida cautelar. Y es que para contrarrestar la gravedad que puede suponer la adopción de una medida cautelar al sujeto pasivo de esta medida, la ley exige la prestación de una caución o de una fianza obligatoria, sin excepción alguna, de manera previa a cualquier acto de cumplimiento de una medida cautelar. El solicitante de la medida, por tanto, deberá ofrecer caución suficiente para que se pueda responder de manera rápida y efectiva a los daños o perjuicios que la medida cautelar pueda ocasionar al deudor. Ya será el tribunal el que determinará el importe de esta caución, importe que determinará atendiendo a las circunstancias del caso, a la naturaleza de la pretensión. Entendemos que el juez dispone de cierta discrecionalidad a la hora de decidir la cuantía de esta caución. Como he dicho, la caución responde a los daños y perjuicios que pueden ocasionarse al sujeto pasivo de la medida, con lo cual se va a tener que tener en cuenta estos daños o perjuicios que se pueden causar, de modo que consideramos que en algunas medidas el importe será más elevado que en otros. Por ejemplo, en una medida cautelar, como puede ser la intervención de los ingresos obtenidos, a lo mejor el importe es inferior a la adopción de una medida cautelar en la que se suspende la actividad de comunicación pública. Vistos los presupuestos de las medidas cautelares, vamos a ver qué tipos de medidas cautelares pueden adoptarse. Como vengo diciendo, existe una doble regulación. Por un lado, el Código Procesal Civil y por otro lado, la Ley de Propiedad Intelectual. De modo que pueden adoptarse tres tipos de medidas cautelares. En primer lugar, las medidas cautelares que se recogen en el Código Procesal Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, con carácter general para todos los procesos civiles. En segundo lugar, se pueden adoptar ya las medidas que con carácter específico, y que vamos a ver a continuación, recoge la Ley de Propiedad Intelectual, un listado de 6 medidas cautelares, que ahora veremos, un listado abierto. Y por último,
La propia ley, tanto la ley de enjuiciamiento civil como la ley de propiedad intelectual, señala, y leo textualmente, que también podrán adoptarse aquellas medidas que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio. De modo que cuando se cumplen los presupuestos exigidos en la ley, que acabamos de mencionar, y las características propias de las medidas cautelares, a pesar de no estar expresamente previsto en la ley, también se pueden adoptar aquellas medidas que resultan convenientes para proteger la efectividad del fallo final. Por lo tanto, el solicitante no está obligado a solicitar aquellas medidas que expresamente prevé la ley, sino que podrá solicitar aquellas que se adecúan más a sus intereses, a pesar de no ser ninguna de las previstas legalmente. En todo caso, las medidas cautelares que pueden decretarse deben ser las necesarias en cada caso concreto para conseguir la finalidad pretendida y no adoptarse una medida cautelar por razón de mera conveniencia. No se trata, por tanto, de solicitar las medidas cautelares previstas en la ley, sino aquellas que son necesarias para afrontar el peligro de inejecución de la sentencia. De este modo, consideramos que las medidas cautelares deben presentar cierta homogeneidad con la pretensión principal que se va a solicitar en el pleito principal. En este sentido, podemos agrupar las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual a grandes rasgos en dos grandes grupos. Un primer grupo, que sería el de las medidas cautelares en el ejercicio de la pretensión de indemnización, entendida esta como la pretensión de condena pecuniaria. Pues, por ejemplo, en este grupo podríamos incluir medidas tales como la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita. Y luego un segundo grupo de medidas cautelares en el ejercicio de la pretensión de cesación, entre las que se incluye, por ejemplo, la suspensión provisional de la actividad de distribución, reproducción o comunicación pública. Vamos a ver a continuación las 6 medidas cautelares que de manera específica contempla la Ley de Propiedad Intelectual española. En primer lugar, la primera de estas medidas es la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración. Aquí realmente estamos ante dos medidas. Por un lado, la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita, que a su vez son dos medidas que se pueden adoptar conjuntamente o solo una de ellas, y por otro lado, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración. Ambas medidas versan sobre cantidades de dinero, ya sea el lucro obtenido por la explotación ilícita de una obra o ya sean los importes debidos que componen la remuneración de los autores. Son medidas cautelares con efectos asegurativos, claramente. Se trata de garantizar la sentencia que se va a dictar, una sentencia de contenido meramente económico-patrimonial ante el riesgo de insolvencia del deudor. La diferenciación entre estas dos medidas aconseja delimitar las situaciones sobre las que se proyecta cada una de ellas. La primera medida, es decir, la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita, parece adecuada para aquellas modalidades de explotación cuyos ingresos constituyen la base para el cálculo de las cantidades correspondientes a los autores. Pues, por ejemplo, esto ocurre con la exhibición de obras cinematográficas, representaciones teatrales, mientras que la segunda de estas medidas lo será para aquellas otras actividades en las que la cantidad debida al titular es una cantidad que han fijado previamente las partes para remunerar al autor. Entendemos que en el primer caso, en el caso de la intervención y el depósito de los ingresos, la actividad sobre la que recae la medida es presente o va a suceder en el tiempo, pero no es una medida que ya ha finalizado, porque si ya hubiera finalizado se hubieran adoptado otras medidas como el embargo preventivo, y no necesariamente esta medida que recae sobre los ingresos que se obtienen por la actividad ilícita. No sé si sigo. La intervención de los ingresos se dirige a fiscalizar, a controlar
los ingresos que proceden de la explotación ilícita de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, en este sentido, esta medida se puede adoptar sola, la intervención de los ingresos, o ante el temor de un riesgo de insolvencia del deudor, adoptar conjuntamente el depósito de los ingresos obtenidos. Pero en ocasiones se puede adoptar simplemente la intervención, es decir, sin necesidad de adoptar el depósito, simplemente para poder averiguar las cantidades que obtiene quien está explotando ilícitamente esta obra y que van a servir de criterio a la hora de calcular el importe de la indemnización. Vamos a ver la segunda medida cautelar específica en materia de propiedad intelectual, que es la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública o de cualquier otra actividad que constituya una infracción. Bueno, la medida de suspensión de la actividad de reproducción, distribución o comunicación pública es la medida, es decir, es la medida capital en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Generalmente el resto de medidas no son más que un complemento de esta medida. De nuevo, aquí nos encontramos con dos medidas. Por un lado, la suspensión de la actividad de explotación ilícita y por otro lado, la prohibición de la explotación ilícita. La primera de estas medidas, la suspensión, consiste en que se suspende una actividad que ya se ha iniciado en el tiempo y, me he despistado al ver la luz amarilla, perdonen. La primera de estas medidas consiste en la suspensión de la actividad porque se está explotando una actividad ilícita y pretende ponerle fin. Veo que me queda menos tiempo del que pensaba, así que os voy a mencionar el resto de medidas cautelares y no me voy a detener en cada una de ellas, dado las limitaciones de tiempo. La tercera medida cautelar que puede adoptarse es el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado principalmente para la reproducción. La cuarta medida se refiere al secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes adecuados para facilitar que se lleve a cabo la explotación ilícita del derecho. La quinta de estas medidas, simplemente me estoy limitando a mencionarlas, es el embargo de los equipos y aparatos y soportes materiales empleados para la explotación ilícita y, por último, la suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual. Fíjense que esta última medida cada vez se está utilizando más cuando las infracciones de derechos de propiedad intelectual se llevan a cabo en el entorno virtual, en el que en ocasiones es muy difícil localizar al verdadero infractor que actúa de manera anónima en la red, pensemos en las redes peer-to-peer. Entonces, con esta medida lo que se pretende es que se suspenda la actividad de aquella persona, es decir, del intermediario, normalmente en servicio de alojamiento o de servicio de acceso, suspenda la actividad que permite que la actividad infractora se lleve a cabo. O sea, no se suspende tanto la actividad infractora, sino aquella actividad que permite que la actividad infractora se lleve a cabo. Dado que no me da tiempo a explicaros el procedimiento cautelar en esta materia, simplemente voy a daros unas breves pinceladas. El Código Procesal Civil sí que derogó el procedimiento específico cautelar que se contemplaba en la Ley de Propiedad Intelectual, de manera que ahora el Código Procesal Civil español sí que regula todos los procedimientos cautelares de todos los procesos civiles. Las medidas cautelares se instan siempre por la parte que desea solicitarlas, no se adoptan nunca de oficio, y se permite la tutela cautelar ante causa, es decir, así como de ordinario la medida cautelar se solicita junto con la demanda principal, también cuando existen razones de urgencia que pueden acreditarse, se podrá solicitar una medida cautelar previa a la demanda e incluso con posterioridad también, cuando determinadas razones lo justifican. Y también es posible que se pueda adoptar medidas cautelares inaudita parte, es decir, sin escuchar a la persona a la que le va a afectar la medida.
siempre y cuando, claro está, se acrediten razones de urgencia o que la audiencia previa va a poder comprometer el buen fin de la medida. Por último, simplemente manifestar que existe la caución sustitutiva de las medidas cautelares. Esto es, aquel frente al que se le han solicitado medidas cautelares puede pedirle al tribunal que en sustitución de estas medidas prestar una caución. Siempre será solicitud de parte, nunca podrá adoptarlo el juez de oficio. Muchas gracias.